Un tema evidentemente aparte de él que vamos a hacer, es un tema que yo seleccioné porque tiene trascendencia, uno, para la comprensión de lectura. Yo le había dicho, a partir de esta semana vamos a hacer la parte oracional y la parte textual. Entonces, me es importante ese tema para poder familiarizarnos con la comprensión de textos. Bien, entonces, aparte de eso, este tema tiene injerencia en varios exámenes de admisión. O sea, a excepción de San Marcos, no lo toma como tema, pero la universidad, vamos a ir de menos a más. La UNTELS, la Cantuta, la Villarreal, Callao, Agraria, la UNI, esas 6 estatales que están en Lima, utilizan este tema como parte de ese examen de admisión. De ahí la importancia que tiene, evidentemente, este tema. Bien, ahora, cualquier cosita que no entienda sobre ese tema que vamos a desarrollar en principio, usted me hace saber y yo encantadísimo, amigos, de explicarte, desarrollarte, pues eso y muchas más cosas. Bien. Y el segundo tema sí está obviamente en su material. Obviamente ese segundo tema tiene bastante también que ver con la inferencia, tiene que ver bastante con el sentido de la palabra. También nos ayuda bastante para la comprensión de lectura. Bien, ese segundo tema, si es verdad, no viene en examen de admisión, pero tiene mucha importancia, repito, en la inferencia, tiene mucha importancia, jóvenes, en los sentidos de la palabra, ¿no? De pronto denotado con un notado y, ¿por qué no? También se vincula pues con el lenguaje figurado y el lenguaje literal. Entonces, el tema hoy día, mira, vamos a desarrollar 2 temas. Cualquier cosa que no se entienda de ambos, encantado la pregunta y tus preguntas, ¿bien? Bien, amigos, entonces, para poder explicar este primer tema, yo necesito que usted recuerde 2 conceptos básicos. ¿Bien? El texto presenta propiedades, muchas propiedades, pero me interesan 2 propiedades fundamentales de un texto. Esas 2 propiedades fundamentales se vinculan con el tema que vamos a hacer hoy día, pero una de esas propiedades en particular se vincula mucho más. ¿Por qué? Porque de alguna manera, jóvenes, el tema de hoy día se trabaja con la parte interna del texto. Hablar de la parte interna del texto es hablar de la estructura semántica del texto. ¿Bien? Hablar del orden de las ideas que presenta un texto. Hablar de la secuencia lógica que tienen las ideas, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un final. Entonces, amigos, el temita que vamos a explicarles no es cualquier tema, pues es un temón, en verdad. Entonces, hay que estar atento. Y ya te mencioné cuáles son las universidades que utilizan este tema como parte de su examen de admisión. Y de las particulares, la Católica utiliza, la San Ignacio Loyola lo usa, lo utiliza también la Universidad Ricardo Palma, y otras universidades más usan este tema como parte de su examen de admisión. Entonces, pues, hecho eso, me voy a adentrar al tema. Hablar de las propiedades fundamentales de un texto, en principio es hablar de 2, de la coherencia y la cohesión. Bien, la coherencia y la cohesión. Bien, amigos, la coherencia en un texto se refiere a la parte semántica del texto, se refiere a las oraciones que presenta un texto. Todas las unidades informativas que presenta un texto hablan del mismo tema, se refieren al mismo tema. Entonces, eso hace que un texto sea coherente. ¿Bien? Pero la coherencia va más allá, ¿no? La coherencia también implica el orden lógico de las ideas, la secuencia lógica de las ideas. ¿Bien? Un texto debe tener pues un orden determinado, ¿no? Puede tener un orden deductivo, o sea, de lo particular a lo general, o de pronto puede tener un orden inductivo, ¿no? Bien, entonces el deductivo es de lo general a lo particular, perdón, y el inductivo de lo particular a lo general. La mayor cantidad de textos que tú vas a leer o lees son textos deductivos, o sea, va de lo general a lo particular. Entonces, esa propiedad implica eso, ¿no? Las oraciones hablan del mismo tema, todas. Hay una secuencia lógica entre las ideas que presenta un texto, o sea, hay un orden, hay una secuencia lógica. ¿Bien? Y todas las palabras están enmarcadas dentro de ese orden. Dentro de ese orden. Por lo tanto, amigos, el tema de hoy día, pues, principalmente se vincula con la coherencia.
a este tipo de ejercicios, a este tipo de textos, le han alterado de manera intencional la coherencia. O sea, le han incluido una unidad informativa que no habla del mismo tema. Le han incluido una unidad informativa que no se vincula de pronto con el tema central. O de pronto también le han incluido una oración que innecesariamente repite lo que ya expresó una o más oraciones. Por lo tanto, esa oración está rompiendo la coherencia del texto, está rompiendo la estructura semántica del texto. Entonces debe ser eliminada, debe ser extraída, debe ser expectorada de la estructura del texto. Bien, amigos, ese aspecto que les estoy diciendo ahorita, obviamente muy pocos se dicen, muy pocos colegas hablan sobre esto. Yo tengo la dicha de haber platicado con algunos colegas que enseñan la presa San Marcos, también catedrático de San Marcos. Entonces, pues, y uno entiende y habla estas cosas, ¿no? Y le entiende y le relaciona y le encuentra mejor sentido a ese tipo de ejercicios. ¿Sí? Entonces, la parte académica muchas veces se deja de lado, ¿no? Pero esa parte académica es la parte importante para la parte práctica. Sin la parte académica no podría suceder correctamente lo que vamos a hacer ahorita. Bien, amigos, un compañero mío platicamos constantemente sobre esos temas, teníamos largas conversaciones hasta altas horas de la noche. Bien, y me voy a salir en un ratito del tema. Entonces, para tratar de recordarles algo, que esto de la pandemia no es un juego, tiene que tratar de cuidarse, más aún con estas nuevas cepas que vinieron, son mucho más mortales, ¿no? Que llevan pues en menos de una semana, si no te cuidaste bien. Protéjanse lo más que puedan. Y hacía esta mención porque el colega con quien platicaba, estas partes académicas son de los pocos que hay, San Marquino, pues falleció de la nada. Entonces, cuídense bastante, protejan a su familia, protejan a ustedes también. Entonces, no podía dejar de hablar, pues, de estos temas, porque los platicaba con él, ¿no? Largas noches, coloquios. Entonces, sé consciente, no sea temerario. Uno cree que no se va a contaminar, ¿no? Y hay gente que en verdad hace uso y abuso de la libertad, ¿no? Esta cuarentena, pues, es una pseudo cuarentena, ¿no? Entonces, evite eso, ¿bien? Nunca deje de lado la parte académica, nunca deje de lado la parte humana. Bien, amigos. Bueno, pues que descanse en paz mi amigo, mi compañero, mi casi hermano mío. Bueno, entonces, amigos, la coherencia es eso, ¿no? La coherencia es eso. Entonces, a este tipo de ejercicios le han afectado la coherencia. Profeta, pero ¿cuál es la otra propiedad? La otra propiedad es la cohesión. La cohesión es la parte gramatical, la parte donde uno va a usar los conectores lógicos. En esos conectores lógicos, voy a usar, por ejemplo, la conjunción, la preposición, o tal vez conectores deícticos, el pronombre y el adverbio, o tal vez conectores léxicos. Entonces, en cada una de esas oraciones que yo acabo de expresarte, el tema no siempre va a ser expreso, pero va a estar contenido en una palabra, o tal vez va a estar evidentemente reemplazado por una palabra, pero el tema siempre está, no necesariamente literal, pero va a aparecer ahí, ¿sí? Aparece ahí. Entonces, tengan cuidado cuando hagan ese tipo de ejemplos. El tema no necesariamente aparece literal. El tema puede estar evidentemente tácito o puede estar contenido en una palabra. Entonces, si yo digo, por ejemplo, se me ocurre un nombre al azar, Carlos es un excelente alumno. Él pretende alcanzar una vacante en la universidad. Esa palabrita él está haciendo referencia a Carlos. Entonces, ese él es un referente textual. Ese él es anáfora de Carlos. Entonces, el tema va a aparecer en cada oración, no necesariamente literal, pero ahí está, siempre está ahí. O podría simplemente, ¿no? Carlos, mira, es un excelente alumno. Él pretende alcanzar una vacante en la universidad. Además, quiere ser un gran profesional. En esta tercera oración, por ejemplo, ya no incluí ninguna palabra que reemplace o incluya a Carlos. Se sobreentiende que estoy hablando de Carlos. Entonces,
Ahí usé dos elementos, ¿no? La anáfora y la elipsis. Entonces, eso vamos a hablar en esta sesión del día. Bien, compañeros, entonces, cualquier cosita que usted no entienda, encantadísimo la pregunta o sus preguntas. Bien, vamos con nuestra diapositiva. Algunos ya han hecho la deducción del tema, es más, ya lo expresé ya. ¿Cuál es el primer tema que vamos a hablar? Entonces, este tema se vincula principalmente con la primera parte de la comprensión lectora. ¿Bien? Con este tema que voy a hacer ahorita, debo aprender a sacar el tema y el título, y es más, ¿no? Consolidar de alguna manera, jóvenes, algunos conceptos que ya conozco yo. La coherencia y la cohesión son dos propiedades fundamentales que presenta el texto. La coherencia, te decía, implica la parte semántica del texto y la cohesión la parte gramatical. A este tipo de ejercicios se le ha alterado la coherencia, se le ha alterado la parte semántica, se le ha incluido una oración que no se vincula con el tema o el tema central, o se ha alterado el orden de las ideas, o de pronto también se ha incluido una oración que innecesariamente repite lo que ya estaba expresado en uno o tal vez en más oraciones. Entonces, esa oración debo eliminarla yo. ¿Por qué, profeta, debe eliminarla? Porque está rompiendo la coherencia del texto. Está malogrando la estructura semántica del texto. Entonces, debo eliminarla de ahí. Mejores. Y la cohesión, decíamos pues que se encarga de la parte gramatical. La parte gramatical, los tipos de enlace. Prosigamos. Los textos son una secuencia estructurada de palabras que se ordenan en enunciados, los que formando una cadena generan el texto. El enunciado es una unidad formada por una secuencia de palabras que comunica un significado completo. ¿Bien? Ahora bien, amigos, una aseveración ahí. El concepto está bien, pero un texto no necesariamente es un conjunto de palabras, ¿no? Un conjunto de enunciados o un conjunto de unidades informativas. Un texto podría ser una imagen. Un texto podría ser de pronto una expresión. ¿Cómo se considera texto ya? Un texto evidentemente tiene intención comunicativa y tiene carga semántica. Entonces, hablar, por ejemplo, de ese objeto, te muestra ese objeto automáticamente, aquí hay una intención comunicativa, aquí hay carga semántica, ese es un texto. Sería un texto discontinuo, obviamente. Entonces, para yo contestar preguntas a partir de esa imagen, o sea, de ese celular, yo debo conocer el celular, si no, no contesto absolutamente nada. Entonces, amigos, un texto no necesariamente es un conjunto de palabras o es un conjunto de enunciados o párrafos. Un texto podría ser una imagen nada más. ¿Y por qué se le considera texto? Porque hay una intención comunicativa, hay carga semántica en esa expresión, por lo tanto, ya es un texto. La coherencia. Es la unidad semántica del texto, te decía eso ya. En otras palabras, es la conexión necesaria que debe existir entre las ideas que presenta un texto para desarrollar el tema. Así es, todas las unidades informativas en un texto formal hablan del mismo tema. Sin embargo, a este tipo de textos que tiene 5 unidades informativas, le han incluido una oración que no habla del mismo tema. Esa debemos eliminarla. ¿Por qué? Porque está rompiendo la coherencia del texto. La coherencia de un texto se funda sobre la base de que los elementos presentes en él permanecen a lo largo de todo el mensaje. Así es, te decía yo, el tema está presente en todas las unidades informativas, no necesariamente literal. Puede estar contenido en una palabra o puede estar sobreentendido ya. Ahora bien, en algunas tendencias literarias donde se utiliza la escritura automática y la corriente, la consistencia, el texto puede presentar un aspecto de incoherencia. Por eso, pero eso no es así, porque esos textos están construidos de manera tal que es posible asignarles un tema y una unidad, aunque esta sea de naturaleza distinta a la que estamos habituados. Obviamente hay distintas estructuras de textos. El hecho que tú no conozcas una estructura no implica pues que no haya coherencia. Sí hay coherencia. Entonces, en esa imagen, o por ejemplo en ese, ¿no? En ese toma todo, por ejemplo, aquí hay coherencia, ¿no?
En principio está asociado al atleta, está asociado al líquido, está asociado al calor, está asociado a la sed, una serie de información que hay acá. Y hay coherencia. No es que no haya coherencia. Lo que sí no tiene es una estructura lógica definida. Esa es otra cosa. Pero es un texto coherente. Hay una coherencia. A eso se refiere esta última oración. Para que un texto sea coherente, debe mantener un mismo tema, obvio, total, y todos los elementos que lo componen tienen que apuntar a ese tema. En otras palabras, debemos decir que un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman está relacionada con el tema central. Así es. Ya haré un dato para ti, mira, Veranito. Una cosa es el tema, amigos, amigas, y otra cosa es el tema central. No es lo mismo. El tema es el sujeto de quien se habla en el texto. En cambio, el tema central es lo que se dice centralmente de ese tema. Si yo digo que Carlos es un excelente alumno, no es cierto. Y además digo, además, ayuda constantemente a su madre. En este caso, el tema es Carlos. Pero centralmente que estoy hablando de Carlos, mira, excelente alumno y ayuda a su madre. Eso serían pues cualidades de Carlos. Eso sería, mira, cualidades de Carlos. O sea, ¿qué estoy hablando centralmente? Cualidades que muestra o que presenta o que tiene Carlos. Eso sería el tema central, que es muy diferente al tema. Si yo digo que la carpeta, imagina, me pongo nostálgico, ¿no? 2019, la carpeta es sólida, mira, es sólida. El tema es la carpeta. Ahora, ¿qué estoy hablando centralmente de la carpeta? Que es sólida, y eso sería característica de la carpeta. Eso estoy diciendo, por lo menos en esta primera versión, ¿no es cierto? Eso es el tema central. Entonces, como ves, tu Veranito, son dos cosas distintas. Una cosa es el tema y otra cosa es el tema central. El tema, amigos, no afirma, no niega, solo propone. El tema solo propone, no afirma, no niega. El tema es una sola palabra, una oración general, una frase general que no debe afirmar ni negar nada. Si yo digo que los alumnos del verano 1 son lo máximo, entonces una manera todavía antigua de hallar el tema de manera sencilla es haciendo una pregunta al verbo. Para eso ubico el verbo. ¿Quién o qué son lo máximo? Los alumnos de verano 1. Ah, chévere. Ese es el tema. De él estoy hablando. De ellos estoy hablando. ¿No es cierto? Entonces el tema es una palabra, una frase, una oración que no debe afirmar ni negar nada, solo proponer. En otras palabras, podemos decir que un texto es coherente cuando cada una de las partes que lo conforman está relacionada con el tema central. A este tipo de ejercicios principalmente se le ha alterado su coherencia global. Y la coherencia global tiene relación principalmente con las unidades informativas que presenta el texto. O sea, tiene relación con el tema, el título, las ideas secundarias y principales. Esa es la coherencia global. Y hay una coherencia local. Evidentemente, el ejercicio o los ejercicios que vamos a desarrollar se vinculan con la coherencia global. ¿Y qué implica coherencia local? Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica, obvio. Decía que hay una secuencia lógica. Hay un inicio, un desarrollo y un final. Sin embargo, a ese tipo de ejercicios también le han alterado esa secuencia lógica. De pronto, la idea que debió ser al final está en el centro. O la idea que debió estar en el centro está al inicio. Entonces, esos detalles uno debe darse cuenta. Por eso es necesario, era vital conocer eso. Y de ahí vienen ya los otros criterios, ¿no? Impertinencia, disociación, negación, inatingencia, negación, una hemorragia de criterios que a alguien se le ocurrió y bueno, y le puso. Bueno, pero evidentemente esto es. Todas las ideas deben organizarse de manera ordenada y lógica, es decir, debe haber una secuencia interna que nos permita seguir el texto y lograr una mejor comprensión de la información. Obvio, ¿no? Te decía que la mayor cantidad de textos que tú vas a leer son textos deductivos, o sea,
va de lo general a lo particular. Mira, la mayor cantidad de textos, 9 de 10 textos, o si no solo 10, son deductivos. Eso es el texto que más se usa. La coherencia local se manifiesta a través de la presencia o ausencia de ciertos elementos, los que permiten relacionar las diferentes oraciones que conforman el texto. Ahora la cohesión. Decía que la cohesión está referida pues a la parte gramatical, ¿no? A los tipos de enlace. Para que exista cohesión, los elementos del texto deben estar relacionados entre sí y conformar entre ellos una idea única y unitaria. Desde el punto de vista formal, la cohesión se basa en el funcionamiento de una serie de recursos para construir relaciones entre los elementos de un texto, obvio, ¿no? Ahí están las unidades informativas. Quien se encarga de unir esas unidades informativas es la cohesión, ¿no? De acuerdo a la circunstancia, de acuerdo a la característica, va a unir. Entonces, es lo que hacen. Por eso usamos conectores lógicos, conectores deícticos y conectores léxicos. La cohesión es una propiedad textual mediante el cual los enunciados de un texto se relacionan correctamente desde el punto de vista léxico y gramatical. Por lo tanto, diremos que existe cohesión en un texto cuando los enunciados sucesivos aparecen debidamente trabados por conectores morfosintácticos, léxicos semánticos, incluso fónicos. ¿Cuáles son estos? Las referencias, los pronombres, los adverbios, la sustitución. Oiga, podría usar un lenguaje metafórico. La elipsis, los conectores lógicos, la repetición o recurrencia. Ahorita te explico cada uno de ellos, incluso los signos de puntuación. Todos ellos son elementos que usa la cohesión, recursos que usa la cohesión. El tema no siempre va a ser expreso, decían. Si yo quiero hacer que mi texto sea rico y eso es válido cuando tú estés en la universidad, es que no siempre voy a decir no longevo, 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 longevo. Podría decir no longevo, anciano, vetusto, octogenario, nonagenario, o qué sé yo, pues, ¿no? Vejestorio, incluso hasta viejo, aunque viejo suena un poco despectivo, pero es otro sinónimo y estoy haciendo alusión a una persona de avanzada edad. Eso es la sustitución sinonímica. O podría ser pues eso, esa sustitución de hipónimos e hiperónimos. Profeta, ¿cómo es esto? Es que no siempre voy a decir no, perro, 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 perro. Podría decir no, perro, el mamífero, el cuadrúpedo, el cánido, el vertebrado. Pero estoy haciendo alusión al mismo animal, solo que estoy usando hipónimos y hiperónimos. O recurrir evidentemente a una sustitución metafórica o metonimia, ¿no? Aquellos dientes hermosos que reflejaban en tu boca, esas perlas de tu boca me cautivaron. O sea, estoy haciendo alusión pues a la dentadura de aquella boca, ¿no? De aquella, ¿no es cierto? El mismo tema. Entonces, el tema no siempre está expreso y tal cual. Puede variar, puede reemplazarse por otras palabras. Entonces, tengan cuidado. Entonces, otra recomendación más. Cuando hagas este tipo de ejercicios, jamás, jamás repitas palabras. Si tú repites palabras, te equivocas acá y marcas cualquier cosa menos la respuesta correcta. O sea, profeta, ¿cómo es esto? El invierno es frío. El frío es importante para la conservación de alimentos. En esta época, las personas se abrigan más. Obviamente, si yo repito palabras, diré, no, profeta, frío, frío. Está ampliando mucho más la idea de frío. Estás loco, ¿qué tienes? Habla bien. Aquí en la idea 2 se apartó el tema hace rato. Aquí está hablando netamente del frío. Mientras que la primera y la tercera hablan del invierno. Entonces, si tú repites palabras, te equivocas aquí. Entonces, nunca repitas palabras. Tienes que leer ideas. O sea, separa el tema del predicado. El tema es el sujeto y el predicado lo que se dice el tema. Y finalmente está la sustitución por proformas léxicas. ¿Cómo es esto? Es que en ese tipo se va a usar de pronto una palabra baúl. Profeta, ¿qué está hablando, Sensei? Una palabra baúl es parecido a una palabra polisémica.
Solo que en ese caso baúl es porque es circunstancial los sentidos que ella va adquiriendo. No es como una palabra polisémica, sino que la palabra baúl se usa indistintamente. Pásame esa cosa. ¿De qué cosa hablará el profesor? Guardó sus cosas y se marchó, ¿no? ¿Qué cosas más alucinantes es estar en una cueva? La palabra cosa lo usamos indistintamente para hacer referencia a muchas cosas. Mira, a muchas cosas. Y entonces, eso es una palabra baúl. Hay muy pocas palabras en esa capacidad de hacer referencia a N elementos, contextualmente hablando. Entonces, amigos, esa es una palabra baúl. ¿Sí? Entonces, esa es la sustitución léxica que se vincula pues con el tema. El tema de hoy día es, el tema central de hoy día, amigos, es la eliminación de oraciones o también chabacanamente como aquí, oración eliminada. ¿Bien? Una hidratación un ratito. Ahora sí. ¿En qué consiste ese ejercicio? Consiste en apartar, en separar aquella oración que no se vincula con el tema o el tema central o repite innecesariamente información ya proporcionada en una o en más oraciones. ¿Sí? O sea, debo devolverle la coherencia a ese tipo de textos. ¿Por qué? Porque le han alterado su coherencia. ¿No es cierto? Ahora sí va a tener sentido lógico todo lo que te voy a expresar, ¿no? O sea, porque era importante hablarte de la coherencia y la cohesión. Entonces, el ejercicio consiste en síntesis, en apartar, en separar aquella oración que no se relaciona con la demás o repite información. En eso consiste el ejercicio. Es un tipo de pregunta que mide la habilidad intelectual para identificar la idea cuyo contenido o mensaje resulte incoherente, incompatible o impertinente respecto de otras. O su mensaje se convierte en innecesario por estar incluido en una idea general. Primer ejemplito, así concreto, de frente al punto. Aquí, por ejemplo, alguien se emociona, hasta le podría encontrar redundancia. Obviamente ese sería pues quien no ha sido mi alumno, ¿no? O si le estoy hablando de la coherencia y le estoy diciendo qué implica la coherencia, o sea, sería el colmo que aquí no hay la respuesta. Entonces digo yo, es un mamífero carnicero. Mira, es un mamífero carnicero. Bien, bien. Muy amable los compañeros que me han estado saludando. Gracias, gracias, les agradezco bastante. Ahora mira acá, mira lo que te voy a decir. Es un mamífero carnicero América. ¿Quién? No sé. Para yo poder redactar algo, yo necesito empezar por un sujeto expreso. Nunca se empieza por un sujeto tácito o sobreentendido. Se empieza con un sujeto expreso. Aquí, en la idea 1, yo no sé de quién está hablando, yo no sé quién es ese mamífero. Yo tal vez lo pueda vincular con el 2, tal vez, pero no necesariamente puede estar haciendo alusión al puma. Entonces, aquí primero debe estar puma, luego tal vez mamífero, pero no así, ¿no? Es un mamífero carnicero de América. El puma permanece escondido durante el día y sale a cazar durante la noche. Si analizo temáticamente quién o qué es un carnicero de América, un mamífero. ¿Quién? No sé. No hay tema acá, no hay un tema específico. En cambio, en la 2, ¿quién o qué permanece escondido durante el día? ¿Quién o qué sale a cazar durante la noche? El puma. Aquí sí hay un tema, ¿sí? Entonces, yo no puedo decir que mamífero está haciendo alusión a puma. Para nada. Te dije que en la coherencia, compañeros, no necesariamente todas las oraciones hablan del mismo tema. No solo es eso. También debe haber un orden, una secuencia lógica. Y aquí este día uno, pues, no debe estar ahí, ¿no? Debe estar más abajo y primero debe ser el puma. Ahí sí va a tener sentido lógico. Es un mamífero carnicero de América, ¿quién? El puma, porque ya lo mencioné, pero sigo acá. Ataca sorpresivamente asaltando con fiereza. ¿Quién? El puma.
es un animal sanguinario. ¿Quién? El puma. Se alimenta de animales vivos. ¿Quién? El puma. Mira, a partir de la 2 el texto adquiere más coherencia, adquiere coherencia en verdad. Y ahora adquiere mucho más coherencia todavía porque se vincula con el tema central. Profeta, no es lo mismo tema, no, pues hace rato dijo que no es lo mismo. Ahora, ¿qué cosas se está hablando del puma? Permanece escondido durante el día y sale a cazar durante la noche, sale a cazar durante la noche, ataca sorpresivamente, saltando con fiereza. Ahí se mira, cazar, ataca sorpresivamente. ¿Qué otra característica? Es un animal sanguinario. El hecho que sea sanguinario no implica que le guste beber sangre. Una cosa es ser sanguinario y otra cosa es beber sangre. Son cosas distintas. Tú no puedes decir que es redundancia. En la vida no hay forma. Entonces, que haya, señor, señorita, la oración aquí que se está desvinculando, que está rompiendo la coherencia, es la idea 1. La idea 1 se tiene que apartar. Se elimina la 1. ¿Bien? Porque está rompiendo la coherencia del texto. A partir de la 2 el texto se hace coherente, ¿no? Habla de un puma que pretende cazar y su característica de él. Bien, la respuesta pues aquí es la idea 1. Bien, entonces no solo es que la oración se aparta del tema, ¿no? Sino es que la oración, entre las oraciones debe haber un orden, una secuencia lógica. Ahí sí tiene sentido lógico, ahí estamos hablando de coherencia. La respuesta es la 1. Por 2 motivos vamos a eliminar dos motivos. El que más usa las diferentes universidades es este criterio, ¿no? Estatales, particulares, usan mucho más el criterio de la disociación. En este caso, vamos a eliminar la oración que no se vincula con el tema o el tema central. Mira, la disociación implica, vamos a eliminar aquella oración que no se vincula con el tema o el tema central. O en todo caso, vamos a eliminar también la oración que no tiene el mismo orden, que no guarda el mismo orden lógico. Profeta, ¿y cuál es el orden lógico? Inicio, desarrollo y final. Ejemplito. Los turistas visitan con frecuencia los centros de diversión. ¿Quién o qué visitan con frecuencia los centros de diversión? Los turistas. El tema no afirma, no niega, es una palabra, una frase general que no debe afirmar ni negar nada. La paz que desde hace días anhelaban los vecinos por fin llegó. Arriba el tema es turista y aquí el tema es vecino. Para hallar el tema tienes que leer atentamente 3 oraciones. Entonces la tercera oración nos hablará de los turistas o de los vecinos. La paz que desde hace días anhelaban los vecinos por fin llegó. La discoteca que diariamente les causaba el malestar, fue clausurada. Ahí está, están explicando por qué llegó la paz a esos vecinos. Porque aquella discoteca parece ser que alteraba su estado de ánimo, ¿no es cierto? Entonces, en ese pequeño texto, ¿ven? ¿Ven? Fue cerrada por no contar con licencia de funcionamiento. ¿Quién? Esa discoteca. Además deberá pagar una multa de 8.000 nuevos soles. ¿Cuál? Esa discoteca. Entonces, todo ese texto gira en torno a la discoteca, ¿no es cierto?, que causaba un malestar a los vecinos. ¿Bien? El malestar de los vecinos a causa de la discoteca sería el tema central. Quien no te habla para nada de eso. ¿Cuál es? Ya, pues, ¿sí o no? Ahora sí, pues, claro, bien, bien. Ahora sí es otra cosa. La respuesta es la 1. La 1 no habla para nada de la discoteca, para nada. Bien, vamos, Coyote, sale. Bien, y ahí está, Coyote corroboró la respuesta que usted acaba de expresar. Entonces, amigos, y ahí ven. Prosigamos. Entonces, mira esto. Ahora, de hecho, tú dices, ¿es en serio, profe? ¿Es en serio, profe? ¿Es en serio? Son fotografías, son capturas, y mira, ¿no? Aviso, se solicita trabajador, trabajadora para trabajar, demonio, ¿para qué más querer? Fotocopias idénticas. ¿Qué cosa más una fotocopia?
Librería de libros, demonios. Ya el del periódico ya se ha ganado todo, ¿no? Todos los premios. Tiran cadáver muerto, ya fallecido de un difunto. Aunque tú no creas, esas cosas existen. Libros para lectura. Bueno, de repente alguien lo utiliza como combustible, de repente, ¿no? Por eso precisa acá. Libros para lectura. Carpintería de madera. Igual, ¿no? De madera. Y aunque yo he visto acá por quien castigando a México, Nicolás y yo, carpintería metálica. Ese es un absurdo total, es un terrorista la expresión, es carpintería metálica. Carp es madera, ¿no es cierto? Trabajo que se hace con madera, pero no va a decir carpintería metálica, que es una monstruosidad, una simbiosis absurda. Pero hay de esos tipos. Entonces acá, mira, el segundo criterio es la redundancia. En la redundancia, evidentemente, debemos eliminar aquella oración o frase que innecesariamente repite ideas, que está en una o en más, repiten, ¿no? Decir, por ejemplo, mi abuela tiene canas blancas, demonio, Rique, tu abuela tiene canas verdes. Entonces, esa segunda expresión está de más. Y aquí en las oraciones que vamos a analizar ocurre algo similar, ¿no? Hay una idea que innecesariamente ha incluido en ese texto. Esa debemos eliminarla. ¿Bien? Entonces, el segundo criterio es la redundancia. Entonces, vamos a eliminar aquí la oración que repite innecesariamente ideas que presenta un texto. Oiga, ideas. La oración que vamos a eliminar está totalmente incluida en una o en más oraciones. Esa debemos eliminarla. Pero siempre se elimina, mira, la que está totalmente incluida. Profe, ¿se queda la que tiene más palabras o menos palabras? Depende, la que tiene mejor información. Pero se queda la que tiene mejor información, no necesariamente el que tiene más palabras. De pronto la que tiene mejor información tiene menos palabras, incluye a toda la anterior, se elimina. Ahora dime tú, vamos, escucha bien y dime, ¿cuál eliminarías? Manco Cápac fundó el Cusco y fue el primer inca. Manco Cápac fundó el Cusco y fue un gran inca. Ahora dime tú, ¿hay redundancia acá? ¿Sí o no? Y si hubiera, ¿cuál se eliminaría? Repito la oración. Manco Cápac fundó el Cusco y fue el primer inca. Manco Cápac fundó el Cusco y fue un gran inca. Dime tú, Veranito uno, ¿hay o no hay redundancia? Y si hubiera, ¿cuál eliminaríamos? ¿La primera o la segunda? La segunda. Bien, varón, gracias. Muy amable, te agradezco, varón. Gracias, señorita. Cuando llegan a ese criterio, para llegar a ese criterio, amigos, yo debo asumir algo, mira, y te voy a demostrar con esa oración. En esas dos oraciones que acabo de expresarles, no hay redundancia, no hay forma. El tema sería Manco Cápac. No es cierto, ambas oraciones hablan de Manco Cápac. Parte del predicado dice que fundó el Cusco, en ambas dice que fundó el Cusco, pero en la primera oración dice fue el primer inca, o sea, vamos a suponer que es el origen, la aparición, es el primero que apareció, primer inca. Y la segunda oración dice gran inca. No es lo mismo primer inca que gran inca, son cosas diferentes, son informaciones distintas. Entonces, no hay redundancia acá, no hay forma, porque gran implica pues, el poder que él tenía, no al número de aparición. Entonces, tengan cuidado cuando vean o cuando lleguen a ese criterio, ¿no? ¿Cuándo se llega al criterio de redundancia? Si no se aparta el tema, tampoco se aparta el título, solo en ese caso debo asumir que hay redundancia. Mira, solo en ese caso asumo que hay redundancia. Si no, no. De frente no se busca la redundancia, sino debo pasar todo ese proceso. Aquí, por ejemplo, dice, Egesipo
Moreuco fue gran cuentista, poeta francés. Obviamente el tema es Hegesipo Moreuco. Ese es el tema. Publicó un periódico satírico denominado Diógenes. ¿Quién? Hegesipo Moreuco. Ese es el mismo tema. Sus poesías en un volumen titulado Miosotis. Oiga, ¿quién? Sus poesías de quién? De Hegesipo Moreuco. Fue un gran literato. ¿Quién? Hegesipo Moreuco. Murió en el año 1831. Hegesipo Moreuco. Todos hablan de Hegesipo Moreuco, ¿sí o no? Ahora, ¿qué cosas se está hablando de Hegesipo Moreuco? Ahí viene, mira el tipo. Me hablan su producción literaria y su dato biográfico, ¿sí o no? Es un gran cuentista y poeta. O sea, el título sería acá, biografía y producción literaria de Hegesipo Moreuco. Y nadie se aparta tampoco el título. Pero todo lo que dice la idea 4, todo lo que es la 4 ya está implícito en la 1. Esa 4 ya no está agregando absolutamente nada, ¿no? Porque aquí dice cuentista, poeta francés, ¿no es cierto? Entonces, esa idea 4 se va a tener que eliminar. Profeta, ¿y por qué no elimino la 1? Es que si tú eliminas la 1, nos quedamos sin tema, pues ya no sabemos de quién se está hablando, ¿sí? ¿Quién publicó un periódico? ¿De las poesías de quién? ¿Quién fue un gran literato? ¿Quién murió? Ya no habría tema, ¿sí o no? Entonces la respuesta aquí sería la idea 4. Vamos, vamos Coyote, dinos la respuesta. Coyote, por favor. O Coyote no quiere salir de nuevo. Ahí está, la respuesta es 4. ¿Está bien? Lo máximo, Coyote. Ahora, la contradicción es una forma de disociación, porque se supone si está contradiciendo, es que no se va a vincular para nada. Entonces, no se está asociando, no se está vinculando. Entonces, la contradicción propiamente dicha es cuando obviamente una idea contradice a las otras. Él es muy bueno, él es lo máximo, él es un ladrón. Aquí, por ejemplo, hay una idea que contradice a todos. En estos días tengo un conflicto que quisiera resolver. ¿Quién? Yo. El tema no está, se sobreentiende. Habla de una persona. El no resolverlo me provoca ansiedad, agitación, me mantengo en mal estado. El no resolverlo me provoca ansiedad. ¿A quién? A mí. Si hablan de esa misma persona, sí. Todo lo sobrellevo con una voluntad inafectable. ¿Quién? Yo, esa persona. Ese descontrol provoca reacciones fisiológicas, dolor de cabeza. ¿En quién? En mi persona, en esa persona. El gran problema es que para resolver dicho conflicto que me aturde, debo renunciar a un derecho, amar. Todo negativo, menos uno. Tengo un conflicto, una ansiedad. Bien, en cambio acá en la 3 dice con una voluntad inafectable que no le afecta a nada. En cambio acá el autor está escribiendo su aspecto emocional, ¿no? O sea, él se siente disminuido emocionalmente, por eso es que no puede resolver algunos problemas. Entonces, la idea 3, amigos, amigas, está contradiciendo al resto, a las otras. Coyote, por favor. Ahí está, Coyotito, ¿eh? Entonces, Coyote, pues sí reafirma la idea 3 está contradiciendo a las otras. Teniendo en cuenta la razón de eliminación, identifique la alternativa correcta. Vamos, Luis, ¿de cuál sería la respuesta acá? ¿Qué dice acá? A ver. Ese es el criterio que más se usa. Es el criterio que más se usa. En la disociación, cuando una oración se aparta del tema. El que más se usa en diferentes exámenes de admisión. Muy poco se usa la redundancia. Por ejemplo, aquí hay una oración que se aparta completamente del tema. Las palabras sinónimos presentan significación similar. Bacán, tema, los sinónimos. Bien, doctor. Excelente. Los vocablos ángel y serafín guardan relación de sinónimo. Mismo tema.
¿Existen sinónimos con diferencia de grado? Excelente. Siguen conceptualizando sinónimos. El diccionario nos permite conocer una diversidad de palabras con sus acepciones. Se apartó totalmente el tema. Entonces, para hacer eso, nunca repitas palabras. Puede ser tan sencillo como es el ejemplo, pero es el que más se usa en diferentes exámenes de admisión. Ese es el criterio que más se usa. El tema entonces, pues, son los sinónimos y la respuesta, como dijo el caballero, es la idea 4. ¿Y cuál fue el criterio? Inatingencia o disociación. Se aparta completamente el tema. Teniendo en cuenta las razones de eliminación, identifique la alternativa correcta del ejercicio. Vamos, luce de acá también. A ver, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, mientras yo me voy hidratando. A ver. La 5. Bien, bien, muy bien, varón. Ahora vamos a analizarlo y vamos a ver si es cierto. Bien, porque yo creo en día, bien, así es, excelente, excelente. Muy bien, señorita, muy bien, varón, gracias por eso. Equivócate aquí, pero no te equivoques en el examen. Bien, entonces, aquí te explico. En el examen ya no hay quien te explique. Yo dije, nunca repitas palabras. Si tú repites palabras, te equivocas acá. Entonces, aquí algunos nos hemos repetido palabras. Mira, a pesar que estoy diciendo que no hagas eso. La faringitis es una inflamación de la faringe causada generalmente por un virus, aunque puede tener origen bacteriano. ¿Bacán? Tema, la faringitis. ¿No es cierto? Título, causa de la faringitis. 2. Los síntomas más usuales son el dolor de cabeza. Oiga, los síntomas usuales de quién? De la faringitis, ¿sí o no? ¿Bacán? 3. La congestión y descarga de secreciones nasales. Ese es otro síntoma más de la faringitis. La inflamación de los ganglios linfáticos del cuello. Otra, obviamente, otros síntomas más de la faringitis. Los médicos recetan antibióticos para contrarrestar el mal de la faringitis. Esta idea 5 ya no se está vinculando con el tema central. ¿Cuál es el tema central acá? El tema es la faringitis, pero el tema central son síntomas de la faringitis. Acá en la 5 no te habla de esos síntomas de la faringitis, sino por eso y muchas cosas más vamos a eliminar. Así es, muy bien. ¿Bien? Excelente, muy bien, lo máximo. So grande, no cuadra esa buena palabra, no cuadra con el texto. Buena expresión. Hacía tiempo que no escuchaban, que tú no creas una expresión bien antigua, pero excelente. Y tiene razón. Aquí la respuesta se ha movido, no, me dio flojerita y no quise arreglarlo ya. La respuesta es la 5, ¿no? Tal cual. Bien, el tema de la faringitis. Y la respuesta, pues, es la que usted acaba de expresar. Bien, la respuesta es la 5. Se ha movido. Hay clase de redundancia. Bien, recién vamos a llegar a la redundancia. La redundancia, mira, se llega acá, mira, si no se sale el tema, tampoco se sale el título, solo en ese caso yo debo asumir que hay redundancia. Pero de frente no busco la redundancia, sino, obviamente, debo pasar todo ese proceso. No se aparta el tema, no se aparta el título, entonces hay redundancia. Hay 3 clases de redundancia. Primero está la redundancia simple. En este caso, una oración está incluida en otra. Una oración está incluida en otra oración. Observa y escucha. Dice,
El intérprete de conferencia juega un rol muy importante en asuntos internacionales. Tema, el intérprete de conferencia. Y su función sería título. El tema sería el intérprete de conferencia. La gente que ve las noticias de televisión ve a un intérprete entre dos jefes de Estado. Bacán. Hablan del intérprete de conferencia. Dice entre dos jefes de Estado, ¿no? El intérprete procura que esas dos personas superen la barrera lingüística y se entiendan mejor, claro, ¿no? Uno le traduce al otro, ¿no? Y así viceversa. Siguen explicando, siguen hablando del intérprete y evidentemente sigue hablando de la función que cumple ese intérprete. También ayuda a absolver sus dudas y así quizás posibilite que lleguen a un acuerdo. ¿Quién es el intérprete? ¿Sí o no? Y su función. Gracias al intérprete, las personas pueden franquear el obstáculo de la lengua. O sea, pueden sobrellevar o pueden superar eso. Aquí el tema era el intérprete. Ahora, ¿qué cosas se está hablando del intérprete? La importancia aquí se tiene, mira, para que dos jefes de Estado se entiendan. O simplemente la función del intérprete. Y todos se hablan de eso. Entonces aquí redundancias. Aquí hay una idea que repite innecesariamente lo que ya se dijo ya. Bien, así es, muy bien, claro que sí. ¿No? Todo lo que hice es idea 5, todo lo que hice la idea 5 ya está en la 3 ya. Esa 5 no está aportando absolutamente nada. Todo lo que hice la 5 dice, por ejemplo acá, el intérprete procura que esas dos personas superen la barrera lingüística. Gracias al intérprete, las personas pueden franquear, o sea, superar el obstáculo a la lengua. Ya no está aportando absolutamente nada. Por lo tanto, así como la canción de Alianza Lima, así es, muy bien, muy bien. Se va, se va, se fue Alianza la baja. ¿No? La respuesta es la idea 5. Profe, ¿por qué es así, profe? Yo soy aliancista y yo soy feliz que mi equipo esté en la segunda. Profe, qué malo, ¿no? Se lo merecían. Yo soy hincha, no soy fanático. Soy realista, ¿no? Los jugadores nunca jugaron. Las consecuencias son eso. ¿Qué puede ser? La respuesta es la idea 5. ¿Sí? Hay otra redundancia llamada redundancia compuesta. En este caso, hay una oración que está incluida en dos o en más. Esa debo identificar y también excluirla, porque está alterando la estructura semántica del texto. Entonces, la redundancia compuesta se origina cuando una oración está incluida en dos o en más oraciones. Observa acá. Es histórico el gesto con el puño cerrado y mostrando el dedo que hacían los romanos en la antigüedad. Así o así. ¿No es cierto? O sea, el tema es el gesto con el puño cerrado mostrando el dedo. Ese es el tema. El gesto con el puño cerrado mostrando el dedo. Cuando los gladiadores se escuchaban y había un vencido, el dedo podía ser orientado hacia arriba o hacia abajo. Ahí siguen explicando el mismo tema, ¿no? El gesto con el puño cerrado mostrando el dedo. Los romanos señalaban la clemencia con el dedo hacia arriba y con el dedo hacia abajo la ejecución. Sigue el mismo tema, ¿no? El gesto con el puño cerrado mostrando el dedo. Cuando optaban por la clemencia, el puño giraba mostrando el dedo hacia arriba. Por eso se asocia con el éxito. En cambio, la ejecución sin contemplaciones se representaba girando el dedo hacia abajo. Por ello se asocia con la derrota. Entonces, el tema en todas las oraciones es el gesto con el puño cerrado y mostrando el dedo. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué cosa se habla del gesto con el puño cerrado mostrando el dedo? En todas está ese tema. ¿No es cierto? Lo que simbolizaba el giro del dedo, hacia arriba o hacia abajo. Todo lo que dice la idea 3 está expresado en la 4 y está expresado en la 5. La 3 ya no está aportando absolutamente nada.
Porque la 3 dice, los romanos señalaban la clemencia con el dedo hacia arriba y con el dedo hacia abajo la ejecución. Parte de esa información de en la 4 dice, cuando optaban por la clemencia, el puño giraba mostrando el dedo hacia arriba. Todo lo que dice la idea 3. Por eso se asocia con el éxito. Eso ya no está en la idea 3. La 4. En cambio, la ejecución sin contemplaciones se representaba girando el dedo hacia abajo. Todo eso está en la 3. Pero esta última ya no está en la 3. Por ello se asocia con la derrota. Eso no está. Por lo tanto, la 3 ya no está aportando absolutamente nada. Por lo tanto, una vez más, tendrá que eliminarse en este caso. La respuesta sería la idea 3. Y en este caso, eliminamos la 3 por redundancia múltiple. ¿Sí o no? Chévere. Y finalmente hay otra redundancia llamada tácita. Y tú te vas a dar cuenta. Cuando una oración ya está incluida implícitamente en una o en masa. Ahora dime tú, vamos, Luce. ¿Cuál sería la oración a eliminar acá? Vamos a ver, analiza, a ver. ¿Cuál eliminarías tú? Bien, a ver, ¿cuál es tu respuesta? Y entonces, recontra what? Recontra what? Como Magali me diga, ¿qué? Están bromeando, ¿verdad? Dime que están bromeando porque... Como argentino, ¿para qué te traje? ¿Qué está pasando, che? Pero ¿cómo me vas a decir eso? Yo siento que te me está bromeando. Ahora mira, dice, aquella mañana Federico se encamina a su centro laboral con su elegante sobre todo y su portafolio de cuero. Se encamina con su elegante sobre todo. Bien, su elegante sobre todo. Allá pues. Recontra, what? Ah, ya, ahora sí, pues ya no, tampoco. ¿No? Nelly se dirige a la fábrica con su abrigador poncho y con gorro de lana. Abrigador poncho y gorro de lana. Eduardo va camino a la escuela y lleva puesto una gruesa chompa y guante de lana. Chompa gruesa y guante de lana. Ariana aborda su auto y viste un costoso abrigo de alpaca. Costoso abrigo de alpaca. Aquella mañana hacía un intenso frío. Ya pues, ¿por qué tendrían que estar todas esas personas con ese tipo de ropa, de vestimenta? ¿Sí o no? Porque se sobreentiende que aquí en aquel lugar hace frío. Por lo tanto, se ven obligados a usar una prenda abrigadora. ¿Sí? La respuesta, evidentemente, es la 5. La 5 ya está sobreentendida en la 4, en la 3, en la 2 y en la 1. Porque todos son personas distintas. ¿Eh? Federico, Nelly, Eduardo y Ariana. Todos son personas. ¿Por qué usan ese tipo de prenda? Porque hace frío. Se sobreentiende, ¿sí o no? Entonces la respuesta era la idea 5, ¿no? Yo soy fan total, ¿no es cierto? La respuesta correcta pues era la idea 5. Bien, ahora dime tú, ¿alguna preguntita ahí? ¿Algo que deba precisar, apoyarte? ¿Todo bien? Más o menos, dime, a ver, te escucho.
Profe, no entendí esa partecita, dímelo. Ya te expliqué el por qué es importante ese tema, entonces, por qué tienes que aprenderlo y aprenderlo ya. ¿Todo bien? ¿Bien? ¿Vamos bien? Dímelo. Bien, muy bien. Bien. No, no tiene que ser, me preocupa. Tiene que ser todo o nada. No somos mediocres acá. Mazo, mazo. Bien, pero vale, vale, vale. Bien, vale. Entonces, que se entienda y usted me dice, profe, puede repetir esa parte encantadísimo. Entonces, el tema que acabamos de hacer, no te olvides que vienen diferentes universidades y es importante desarrollarlo por muchas cosas. Mucho uno, porque cuando tú estés en la universidad vas a tener que redactar constantemente monografías. Y entonces, un paso previo para redactar monografías es justamente saber seleccionar la información. Y luego el segundo paso es ordenar esa información y finalmente redactarlo. Muy bien. No hay preguntitas, vamos, es aquí donde tú te luces. Bien, ¿cuál sería la respuesta? Y a ver, vamos. ¿Cuál sería tu super respuesta? A ver. Ya, muy bien. Se agradece, claro que sí. Muy bien. Entonces me voy sintiendo más o menos tranquilo. Pero solo son 4 personas los que participan, ¿no? Y en la sala son más de 30. Así es, muy bien, claro que sí. Excelente. Todos coinciden en la respuesta, me parece muy, muy súper bien. Claro que sí. Y es así, ¿no? El tema es, pues, el tema central, las diferentes, los medios, diferentes medios de comunicación que hay en las Islas Británicas. ¿No? Y todo lo que hice las 5 ya se expresa, pues, en varios. ¿Sí? Es más, hay una redundancia múltiple acá. La respuesta es la idea 5. Muy bien, jóvenes. Excelente. Esa era la super respuesta. Muy bien. Y a ver aquí, ¿cuál eliminas? A ver. Muy amable. Gracias. Ya tenemos una respuesta. ¿Te explico ya? ¿Sí? ¿O aún no? Vamos. Decímelo vos. Bien, aquí hay una oración que contradice a las otras.
Bien, aquí hay un, si debo ser preciso con el criterio, aquí hay un caso de contradicción. Aquí hay un caso de disociación, porque hay una oración que no se está asociando a las demás, porque están describiendo las características de un hombre, ¿no? Que no se altera, ¿no? No se molesta. Sin embargo, la 5 dice, aunque a veces en silencio se alteraba, ¿no? Está contradiciendo, porque dice que él no se altera, ¿no? Pero acá dice que sí se está alterando. Por lo tanto, pues la oración 5 está contradiciendo a las otras. Era uno de esos hombres que difícilmente se encuentran. Tanto su personalidad como su aspecto lo hacían excepcional. Una peculiaridad que más llamaba la atención era su imperturbable serenidad. Ahí está. Nunca nadie lo vio alterarse o violentarse. En cambio, acá en la idea 5 dice, a veces en silencio se alteraba. Por lo tanto, está contradiciéndose a las 4 y a la 3. Por eso y muchas cosas más, la respuesta que vamos a marcar acá sería pues la idea 5. Bien, hasta ahí amigos, esta primera parte. Si hubiera alguna super pregunta, encantadísimo. Bien, hemos terminado con esta primera parte. Bien amigos. Bien, vamos a tratar de mandarle un material a la compañera para que usted practique este tema. Un tema muy, muy importante, obviamente, para los que postulan a esas universidades, ya lo había expresado, ya lo había dicho, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ese segundo tema, amigos, se vincula con varios temas, también se vincula con la comprensión de lectura. En este caso, hablar de la paremiología es hablar de una disciplina que tiene por función estudiar las paremias y clasificar las paremias. Ahora, ¿cómo así se vincula con la comprensión de lectura? Yo le decía, ¿no? Ese tema, por ejemplo, se vincula con el sentido denotado connotado, ¿no? Se vincula con el lenguaje figurado y literal. Se vincula también con la parte de la inferencia, claro que sí. Pero tenga mucho cuidado acá. ¿Por qué tiene que tener mucho cuidado? Es que aquí se usa un lenguaje figurado, un lenguaje connotado, ¿no? Entonces tú no lo puedes tomar de manera literal, porque si no, vas a entender otra cosa y te vas a sentir mal, ¿no? Y es más, ¿no? Hasta incluso podrías pensar que el profesor está enfermo, ¿qué le pasa? Entonces, si yo digo, por ejemplo, se me ocurre, voy a usar una paremia y digo, ¿no? ¿Sabes, Margaret? Tírate a la cama y verás quién te ama. Profe, ¿qué está diciendo, profeta? No diga esas cosas, no sea enfermo. Eso trata la paremia, güey. La paremia te hace pensar bastante. Tírate a la cama y verás quién te ama. Si lo tomas literal, piensas otra cosa, ¿no? La mente lasciva, enferma, piensa otra cosa. Profe, doble sentido, no es doble sentido. Eso yo usaría para hacerle entender a una persona que en verdad, este, que mira, piensa, ¿no? O sea, es que puedes tener N amigos, ¿no? A ver, cuando tú estás postrado, a ver quién está contigo, pues. Tírate a la cama y verás quién te ama. Cuando uno la está pasando recontra mal, es ahí donde ves a los que verdaderamente te aprecian. Cuando estás postrado en la cama, enfermo, lo que sea, ahí ves a los que verdaderamente te aprecian. A eso se refiere esa pareja, ¿no? Tírate a la cama y verás quién te ama. ¿Está bien o no? Entonces, la paremia es eso. La paremia te hace pensar bastante. Tiene un lenguaje bastante pícaro porque nace el pueblo y el pueblo, pues, no necesariamente es culto, ¿no? Entonces, usa un lenguaje del pueblo, un lenguaje en algunos casos pícaro. Pero esas paremias nacen a partir de la observación o la actitud que hacen algunos animales. Tampoco es que todas nazcan así de las actitudes de las personas. Entonces, de pronto, una persona estaba en un río y observó que salió un cangrejo, ¿no?
un camarón. Y este camarón pues se quedó dormido, ¿no? Y se lo llevó la corriente, ¿no? Y nació pues una frase. ¿Cómo se llama ese refrán? ¿Te acuerdas de ese refrán? Sale el camarón, la corriente se lo lleva. ¿Te acuerdas? Camarón que se duerme, la corriente se lo lleva. ¿Sí? O termina en chupe, dicen algunos. ¿No? Pero es así. Así es, varón. Muy bien. Obviamente, eso, por ejemplo, es un refrán bastante moralizador, ¿no? ¿Sabes qué? Tienes que aprovechar las circunstancias. No la debes dejar pasar. Entonces, eso nace, por ejemplo, a partir de la observación de un animal, ¿no? Y también eso nace a partir, mira, de la observación de otro animal. Bien, así es, de a lo máximo. Eso, por ejemplo, la parecida yo, habría otra, por ejemplo, que ¿no? Quien con lobos anda, aullar aprende. Equivalente a lo que tú me acabas de decir, ¿no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Por las compañías se conocen a las personas. Quien con lobos anda, aullar aprende, ¿no? ¿Qué implica eso? Lo que acaba de decirme, por ejemplo, dime con quién andas y diré quién eres, es, ¿no? Por las compañías se conocen las personas. ¿No? Así tú no practiques lo que ellos practican, pero igual te van a asociar, ¿no? Entonces, quien con lobos anda, aullar aprende, implica, ¿no? Las actitudes del grupo, obviamente esa persona las va a tener que imitar, ¿no? Porque es parte del grupo. O sea, si ellos roban, también por antonomasia vas a robar. Entonces, el tema en la paremiología es eso. La paremia es una disciplina que estudia los refranes y los clasifica de acuerdo, jóvenes, a ciertos criterios. Entonces, la paremia, disciplina que estudia los refranes y los clasifica de acuerdo a algunos criterios. Bien, amigos, entonces ese tema se vincula, como te decía, con el sentido denotado o connotado y también se vincula pues con la inferencia. ¿Bien? Ahora, para que no te pierdas, hablar del sentido denotado es hablar del uso de la palabra, pero reflejando su significado tal cual aparece en el diccionario. ¿No? En cambio, hablar del sentido connotado es hablar pues del uso de la palabra, pero con un significado, entre comillas, subjetivo y real. Tú le vas a asignar a esa oración o a ese sujeto ese significado. ¿No? Entonces, si yo digo, por ejemplo, si se me ocurre, por ejemplo, digo, ¿no? Mel pesca en el mar. Mel pesca en el mar. Ahí la palabra mar estoy usando en sentido denotado, porque me estoy refiriendo a la masa de agua salada, ¿no? Y efectivamente ahí hay peces. Mel pesca en el mar. Ahora, ¿qué pasa si yo? Mel es un mar de problemas. Ahí, por ejemplo, ya no estoy haciendo alusión a la masa de agua salada, sino estoy comparando la dimensión del mar con la cantidad de problemas que tiene Mel, ¿no? Profe, no diga esas cosas, profe, no tengo problemas. Es un ejemplito, pues Mel también te vas a poner en esos planes. Entonces, sí o no, ahí son cosas distintas. Entonces, en ese segundo caso, la palabra está connotando. ¿Qué quiero decir con un mar de problemas? Ah, sí me parece correcto. ¿Qué quiero decir un mar de problemas? Que tiene mucho problema, ¿no es cierto? Estoy comparando la dimensión del mar con la cantidad de problemas que hay. O sea que Mel tiene varias. Ah, que sí, qué problemática, Mel, de verdad. No, no, nunca más contigo, Mel. Entonces, el hablar del sentido denotado es reflejar su significado tal cual en el diccionario. En cambio, hablar del sentido connotado es darle un significado subjetivo y real. Y es más, así es a eso vamos a llegar al sentido figurado, que es muy distinto al sentido connotado. Muy, muy distinto. Se asocia, sí se asocia, pero es diferente eso. Es una raza distinta. Entonces, ahora sigo, por ejemplo, Mel llora mares por aquel sujeto que la abandonó. Profe, no, no diga esas cosas, profe. También, otra vez, men. Entonces, ahí también estoy usando la palabra mía en sentido connotado, ¿no? Para nada estoy haciendo alusión a la masa de agua salada, ¿no? Sino ahora estoy reflejando su pena intensa. Entonces, hablar de sentido connotado es hablar, obviamente, de un significado subjetivo y real que no aparece en el diccionario, solo aparece en determinados contextos. ¿No? Profeta, ¿y qué es el contexto, Sensei? El contexto es la realidad en un determinado momento.
Es la situación física en un determinado momento. Aquí, por ejemplo, estamos en un contexto académico, pedagógico, educativo. Entonces yo estoy restringido a usar otras palabras, porque mi contexto me obliga a eso, a usar palabras netamente de ese campo, ¿no? Educativo, académico, pedagógico. El contexto te restringe. Uno se comporta de acuerdo a ciertos contextos. Cuando estoy con mis amigos, habla, compadre, ¿qué tal, causita? Cuando estoy con mis colegas, colega, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Un gusto verlos. Vamos a discutir alguna estrategia pedagógica, es otra cosa. Cuando estoy con mi papá, papá, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien, papá? ¿Qué dice, viejo? Tengo confianza con mi papá. ¿No es cierto? Entonces, de acuerdo a los contextos varían las palabras. Por eso que nosotros estudiamos, ¿no? Entonces, cuando estoy con la gente de mi barrio, utilizo otras palabras, porque no van a entender, obviamente, la jerga pedagógica que uso con mis colegas. Entonces, ese es el contexto, es el medio, la situación en un determinado momento. Bien, amigos. Entonces, si yo digo, mira, Luna Córdoba Varón, si yo digo, oiga, Aarón vive en el corazón del Agustino. ¿Denotado o connotado? Hablen pues, ¿qué será? ¿Denotado o connotado? ¿Recontra Watts? Como Connotado. Magali. ¿Recontra Watts? Así es connotado, pues, corazón. Así estoy haciendo alusión a que vive en el centro, ¿sí? ¿Bien? ¿No es cierto? Ahora, connotado bien, Mel. Connotado es hacer uso de la palabra, pero reflejando un significado subjetivo y real. ¿Bien? Ese significado, entre comillas, es emocional, es personal, es regional. Ese es usar la palabra en sentido connotado. Y usar la palabra en sentido denotado es reflejar su significado que aparece en el diccionario, tal cual. El significado denotado no necesita contexto. Yo digo, por ejemplo, negro, tú sabes que es un tipo de color oscuro. Pero si digo yo, mira, es un día negro para los hinchas de Alianza Lima, su equipo descendió a segunda, ahí aparece recién, mira el sentido connotado. ¿Qué quiero decir con negro? En este caso, negro connota, no color oscuro. ¿Qué cosa connota negro ahora? Si su equipo descendió a segunda, obviamente aliancista yo, no estoy feliz, ¿no? Obviamente estoy cabizbajo, meditabundo, al borde del llanto posiblemente. Si no, ahí estoy reflejando mi estado emocional. Es un día negro, es un día triste, ¿no? Es un día triste, trágico, melancólico, cabizbajo para, evidentemente, los hinchas de Alianza Lima. Entonces, en ese tipo de así es, a otras cosas muy, muy distintas, se aparta completamente del tema. Entonces, el connotado varía constantemente de acuerdo a los contextos. En cambio, el denotado no varía, permanece estable. Ahora, si yo digo, por ejemplo, qué bonito le queda ese abrigo negro a Mel, color oscuro. Ahora digo, una mano negra me tocó, ahora la paso mal. Profe, no diga esas cosas, profe, ¿por qué? Una mano negra me tocó, ahora la paso mal. ¿Ahí qué quiere decir mano negra? Una mano desventurada, una mano malagüera, malhadada, ¿no es cierto? Ahora digo yo, qué bonito te quedan esos zapatos negros, Mel. Oiga, color oscuro, ¿sí o no? Color oscuro. Es un día negro para el Perú. Hoy hay 300 muertos en la capital. Un día negro, un día fatal, un día trágico, ¿sí o no? Entonces, el sentido connotado varía constantemente, de acuerdo a los contextos. El denotado no varía. Le das cualquier contexto, significa lo mismo. Entonces, el denotado es invariable y el connotado sí es variable. Ahora, cuando hace rato me decían, profesor, el lenguaje figurado, así es. Es parecido al connotado, parecido, pero no igual. ¿No? Es parecido. Más se utiliza eso en la literatura, más no en el contexto así cotidiano común. ¿Sí? No, ahí sería denotado, obviamente. Ahí sería denotado. ¿Por qué? Porque estoy haciendo alusión al color del zapato. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ese tema tiene que usarlo, tiene que estudiarlo. Si postulas a San Marcos, repásalo un poco más. A mí me encantaría explayarme, porque es un tema
siempre es motivo de pregunta ese tema de notado con notado, siempre. Entonces hay que tratar de repasar ese tema si postulas a San Marcos. ¿Bien? Ahora bien, entonces ese tema de la paremiología utiliza bastante el sentido figurado, utiliza bastante el sentido connotado, ¿no? Entonces cuando hace rato dije yo, tírate de la cama y verás quién te ama, ¿no es cierto? La gente alucina otras cosas, ¿no? O si de pronto le digo, por ejemplo, a Mel, ¿no? Mel, acuéstate con niños y amanecerá mojado. Oh, profe, no, ¿qué dice, profeta? ¿Por qué? Acuéstate con niños y amanecerá mojado. ¿Que el niño se mea? Posiblemente. Pero, ¿qué querrá decir eso, profe? Acuéstate con niños y amanecerá mojado. El niño se hizo la pichi. No, para nada, no tiene nada que ver con eso. Nada, nada. Y de pronto le digo, no, obvio, está en sentido, todo está en sentido connotado. Acuéstate con niños y amanecerá mojado. El concepto mojado, de alguna manera, literal, es humedecer, ¿no es cierto? A causa de un líquido. Ahora, ¿por qué el concepto niño? Evidentemente, el niño, jurídicamente, no existe, ¿no? O sea, yo no podría hacer tratos legales con un niño, por ejemplo. Si hago un trato legal, me perjudico yo. Ahora, yo con 45 años no podría tener un idilio, un amorío con una señorita de 20 o 18 años, porque somos mundos distintos, ¿no? Ella tiene una manera de pensar completamente distinta al mío. Entonces, yo cada vez que pienso una cosa, ella no va a concordar conmigo, ¿no? Porque es un mundo distinto, ¿no? Acuéstate conmigo, se amanecerá mojado. O sea, atente a las consecuencias, ¿no? Entonces, eso quiere decir, por ejemplo, el concepto que acuéstate conmigo, se amanecerá mojado, ¿no? O sea, hacer tratos legales con un menor de edad. ¿Por qué? Porque uno está penado por la ley y segundo que son mundos completamente distintos. Y termino con esto. Y eso lo han escuchado ustedes. El pez por la boca muere. ¿Qué quiere decir eso? El pez por la boca muere. Por lo mal que habla. Así es. Por lo que habla mal el de las espaldas. Bien, así es. Hay gente que habla y habla además que termina evidentemente pues delatándose. Termina involucrándose. O en boca cerrada no entran moscas. ¿Qué te recomienda ese refrán? En boca cerrada no entran moscas. La palabra mosca, Pero obviamente, la palabra mosca sí no tiene sentido connotado. ¿Sí? Es más, tiene una connotación negativa. La mosca contamina, la mosca es cochina. Entonces, en boca cerrada no entran moscas, evidentemente es mejor quédate callando. Si no conoces el tema, mejor absente. En boca cerrada no entra mosca. Y así como por la boca muere pez. O la otra no. Perro que ladra no muerde. Perro que ladra no muerde. ¿Qué querrá decir ese error? Así es, hay gente que se cree valiente, pero después le tiene un puñete, ¡ay! Y se pone a llorar, ¿no? O simplemente se va, ¿no? Entonces, eso estudia, mira, la paremiología. Entonces, la paremiología es una disciplina que estudia los refranes. Y el refrán, nunca te olvides, es de origen popular, ¿no? Y al ser de origen popular, obviamente, pues, no usará un lenguaje netamente culto, ¿no? Su lenguaje muchas veces lidia con la replana o lidia con la vulgaridad, pero no debes tomarlo de manera literal, sino de manera, obviamente, figurada, de manera connotada. Y las palabras están connotadas. El lenguaje es figurado, pero las palabras están connotadas. Digo eso, mira. De tal palo, tal astilla. ¿Cómo se interpreta refranes? El concepto palo, primero identifico las palabras claves. El concepto palo está en sentido connotado. En ese caso, palo simboliza al padre, se asocia con el padre. De tal palo, tal astilla. El concepto astilla, hoy es un fragmento que se desprende de ese tronco, de ese palo. ¿No es cierto? Cuando se incrusta en la piel, obviamente duele, molesta la astilla. De ahí que ese refrán tiene una connotación negativa. De tal palo, tal astilla. Las actitudes negativas que muestra el padre, el hijo las va a imitar. Siempre. Eso quiere decir ese refrán, por ejemplo. El que tiene capa, escapa. El concepto capa es una prenda de vestir que cubre todo el cuerpo. ¿No es cierto? Ahora, el concepto escapa es simplemente pues huir, zafarse o simplemente evadir tal o cual cosa. Ahora, ¿qué quiere decir ese refrán? Quien tiene quien lo proteja, quien lo cuide. Imagínate, ¿no? Tenemos un familiar en la policía y un día por ahí comete un error o me denuncia, obviamente ese policía va a valer por mí. Quien tiene quien lo proteja, fácilmente se libre de los problemas.
Entonces, los refranes, mira, son moralizadores, encierran una enseñanza moral, usan un lenguaje pícaro y muchos de ellos obviamente riman. Entonces, ese tema nos ayuda evidentemente a bastante en la parte inferencial. Ahí sí no te entendí para nada, Mela. Por lo tanto, amigos, entonces el refrán es eso. O sea, los refranes son dichos de origen popular que tienen una enseñanza moral. ¿Bien? Generalmente riman. Quien quiere celeste, que le cueste, por ejemplo. O a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces, hay refranes para todo contexto, para todo aspecto. Algunos te motivan, algunos te concientizan, algunos simplemente te hacen entrar en razón y son muy diferentes a los dichos. O sea, una cosa es el refrán, una cosa es la paremia, otra cosa es la sentencia, otra cosa es el dicho, y otra cosa es las frases hechas, y otra cosa son los clichés, son cosas diferentes. Pero todos ellos usan un lenguaje connotado, usan las palabras en sentido connotado, usan las palabras en lenguaje figurado. ¿Sí? ¿Sabe dónde hay bastantes refranes hasta por uso? En el ingenioso Don Quijote Hidalgo de la Mancha. Ahí hay refranes hasta por gusto. Ahora bien, hablemos entonces de este tema. Cualquier cosa, ¿tienes alguna pregunta? Dímelo, por favor. ¿Sí? Para desarrollar lo que viene ahora. ¿Sí? No, usan palabras en sentido connotado, no pueden ser figurados, porque todo refrán invita a reflexión, invita a deducir. Entonces, muchas palabras están en sentido, ¿no? Por ejemplo, si yo te digo, ¿no? Habló el toro y dijo mu. Habló el toro y dijo mu. Toro está en sentido connotado, ¿no? Ahora, habló el toro no habla, pues. Toro está en sentido connotado, ¿no? Ahora, ¿qué quiero decir con toro? Una persona valiente, valiente, atrevida. Mu es la onomatopeya del toro, ¿no? Pero acá también mu es en sentido connotado, ¿no? Mu en este caso es que no tiene tanta importancia o que carece de importancia. Entonces, ¿qué quiere decir la frase habló el toro y dijo mu? De la persona que pide la palabra, yo, profe, habla, me he olvidado. ¿Qué? ¿Para eso? Pero por lo menos tuvo la valentía de pedir la palabra, ¿sí? Entonces, habló el toro y dijo mu, o sea, no dijo nada más. De la persona que pide la palabra, pero no hace ningún aporte importante. Eso es, habló el toro y dijo mu. ¿Bien? Y termino con ese refrán. Yo sé que ustedes conocen el refrán por gusto. Adquiere fama y tírate a la cama. Profe, nuevamente con eso. Adquiere fama y tírate a la cama. ¿Qué quiere decir ese refrán? Adquiere fama y tírate a la cama. Igual. Adquiere fama, aquí está en sentido connotado. El concepto cama está en sentido connotado. Todo es un lenguaje figurado. Todo lenguaje figurado. La palabra está en sentido connotado. Entonces, ahora encuentra la diferencia. Una cosa es el lenguaje figurado, que es el todo, y otra cosa es el sentido connotado, que son las palabras en verdad. ¿Sí? Entonces, decir adquiere fama y tírate a la cama, ¿qué cosa es la fama? Ser reconoció, ¿no? Ser conocido, reconoció por gran cantidad de personas. La cama literal es un mueble, pero la cama no tiene nada que ver ahí, el mueble. En este caso, el concepto adquiere fama y tírate a la cama. Oiga, el concepto cama en ese caso connota la vivienda, la casa, el hogar. ¿Qué quiere decir ese refrán? Que me haga conocido, una vez que ya me conozcan por el trabajo profesional que hago, entonces ya no necesito salir a buscar trabajo. Ya. La gente viene a buscarme ahora a mí. Ahora me buscan para yo trabajar. Entonces, eso es, ¿no? Adquiere fama y tírate a la cama. Eso quiere decir o eso quiere recomendar ese refrán. Y para el varón, ¿no? Varón.
Más vale pájaro en mano que ciento volando. Profe, no. Profeta, ¿qué está diciendo, sensei? No, no diga esas cosas. Así es, muy bien, Aarón. Donde hay patrón, no manda dinero. Así es. Lo que no tengo también son frases hechas. Y lo que dije, más vale pájaro en mano que ciento volando. Algún enfermito le Aprovechar, lleva un... aprovechar las oportunidades. Bien, así es, excelente. Papá, ¿me puede dar 10 soles para la propina? No, te doy un sol. Papá, no sea malo, un sol o nada. Pero papá, más vale paja, más vale tener un sol seguro que no tener nada. Hay que aprovechar las oportunidades. Bien. Bien, ahí se buena también. Excelente, Aarón. Bien, ahora sí, observemos estos refranes. Como todo concepto general, obviamente aquí también tiene su etimología. Tiene su etimología. A lo hecho pecho, así es, asume las consecuencias, ¿no? Si dices, usted hizo algo, asúmelo. La palabra paremología viene del griego paroimia, que es proverbio, y logía, compilación o colecta o estudio o tratado. Es la disciplina que estudia los refranes, los proverbios y demás enunciados, cuya intención es transmitir algún conocimiento tradicional basado en la experiencia, claro que sí. Camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Los refranes, decía yo, es un dicho de origen popular, obviamente son anónimos, pero ¿sabes qué, no? En México y en Perú y en Latinoamérica, pero en particular en esos países, se generan refranes hasta por gusto. Pero el peruano es recontra extremista. El peruano es bravo. El refrán dice es uña y carne. ¿Bien? El peruano dice uña y mugre. En una connotación más fatalista, ¿no? La frase refrán dice, ¿no? No escupas al cielo, en la cara te cae. El peruano dice, no escupas al cielo, con moco te cae. O sea, evidentemente es mucho más fatalista, y así en varios casos. Y eso es lo que ustedes tienen que cambiar, ¿no? Ese aspecto fatalista. No todo debe ser así. Consiste en un dicho ingenioso que refiere un hecho determinado, gracioso y divertido, a partir del cual se deberán obtener enseñanzas, claro que sí. Con el refrán se establece una comparación entre una imagen y lo que en el fondo se quiere decir en realidad, ¿no? O sea, que la persona reflexione, piense, infiera y traduzca obviamente ese refrán. Contexto metafórico consiste en expresar las palabras de manera distinta a su significación literal, obvio. El sentido de esas palabras se determinará a partir del contenido del propio refrán. Enseñanza moralizadora. Los refranes pretenden corregir las malas costumbres, de ahí que se tratan sobre asuntos que encierran enseñanzas. En el fondo es pues la transmisión de una acción o modelo de virtud que se desea dar a conocer. Según el refrán anterior, el mensaje o la enseñanza que nos deja es que debe escoger con cuidado las personas con quien queremos estar, porque solo podremos aprender de lo que ellos saben, en este caso, lo malo. Versión popular: el contenido de un refrán corto en palabras breves y contenido. Se ha eliminado todo lo innecesario, presentándose la sabiduría del pueblo, fruto directo de la experiencia, claro que sí. A caballo regalado no se le mira el diente. En casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo interpreto refranes? Me propone el refrán. Como varias de esas palabras están en sentido connotado, debo ubicar esas palabras en sentido connotado y subrayarlas. Debo subrayarlas. A río revuelto, ganancia de pescadores. Subrayo entonces las palabras que estén en sentido connotado. A río revuelto, caos, desorden. Ganancia, beneficio, provecho. ¿Bien? Es como si yo dijera, no, mira, como si yo dijese, por ejemplo, para esas personas que se creen bastante, ¿no?
Más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Profe, ¿qué quiere decir eso? Más vale ser cabeza de ratón. El concepto ratón comparado con el león es majestuoso. La rata, ratón, minúsculo, despreciable. Oiga, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. La cabeza es la parte más importante, ¿sí? Que cola de león, otra parte, ¿no? Que cubre el ano. Ahora, más vale ser cabeza de ratón que cola de león. ¿Qué quiere decir ese refrán? Obviamente hay gente que se cree bastante. Y entonces estamos en este salón y luego dice, reclama la tutora y dice, ¿sabes qué, compañera tutora? Quiero estar en selección. Mi capacidad para selección. Yo quiero estar en el aula de selección. Lo llevas a selección, ni lo mencionan, debe puntos hasta el perro. Entonces, para esa persona es ese refrán. Es mejor, mira, más vale estar en un lugar humilde, ser el primero en ese lugar humilde, que ser el último en un lugar de seleccionado. Eso quiere decir eso. Personas. Ahora bien, la interpretación de los elementos. Hecho eso, ahora voy a juntar, bueno, frente al desorden o caos, ¿no es cierto? Provecho de personas. Las personas se aprovechan. Entonces la respuesta sería así, ¿no? Cuando estamos en problemas o caos, sacar el mayor provecho para nosotros o para las personas que están ahí. Formas de preguntas. Paremia e interpretación es lo que usualmente preguntan, ¿no? Te proponen la paremia y la pregunta es, ¿qué significado tiene? El que quiere a la col, quiere a las hojas de alrededor, claro, ¿no? Con tus... Hay una frase, ¿no? Con mis defectos y mis virtudes. Así es, ¿no? Acepta lo demás tal como son. Otra forma de pregunta es interpretación paremia, ¿no? Te pone el significado y tú tienes que saber a cuál de las paremias estaría referido dicha interpretación. Cuidado con lo que haces. En martes ni te cases ni te embarques. De paremia a paremia, o sea, buscar uno parecido, ¿no? Por ejemplo, decir, ¿no? El hábito no hace al monje. Pedro que ladra no muerde. Una raya más al tigre. ¿Sí? La que fue flor, algo le queda de olor. ¿Sí? Caja que tuvo alcanfor, siempre le queda el olor. Ah, qué bonito ese nombre. Profe, ¿qué quiere decir esos refranes, profeta, por favor? Te digo, el que fue flor, algo le queda de color. Oiga, la belleza física e interna jamás se va a perder. De hecho, que igual la vas a conservar. Quizás no tal cual, pero queda algo de él. Igual lo puedes aplicar para otras circunstancias más. A ver, dime tú, ¿cuál sería tu super respuesta acá? A buen entendedor, pocas palabras. Se me ha movido, creo, la respuesta, pero vamos, dime, ¿cuál sería tu respuesta? Yo creo que es fácil de interpretar. Vamos, dilo. A buen entendedor, pocas palabras. La C. Excelente, varón, así es, muy bien. Muy bien, muy bien. Claro que sí, muy bien. Bacán, Aarón, esa. Hay que ser más astutos y menos feroz. Así es, aplicar un poco más, tú aplica la de Maquiavelo, ¿no? La respuesta es la C. Ahí se ha movido la respuesta, la respuesta correcta es la C.
A ver, dice acá, cada maestrío tiene su librillo. Claro, ¿no? Cada persona tiene su modus vivendi, su modus operandi, ¿no? No todos somos iguales, ¿no? Cada uno tiene su forma de ser, su forma de hacer las cosas. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta ahí? Muy bien, claro que sí. La respuesta es esa. Las personas tienen sus características buenas o malas para siempre. Ah, mira aquí ya está la significación, pero nos falta el refrán. ¿Cuál sería el refrán? ¿A quién pertenecerá? Las personas tienen sus características buenas o malas para siempre. ¿Sí o no? La respuesta también sería acá. Genio y figura hasta la sepultura. Hay gente que no va a cambiar su forma de ser. La paciencia es madre de la ciencia. Evidentemente, muy pocos tenemos paciencia, ¿no? Todo lo queremos ya. ¿Y qué cosa aumentó esta impaciencia? La tecnología. Muy bien, claro que sí. Perfecto, ¿no? Esa es la respuesta. Muy pocos practican esto. No hay esto en muchas personas. La respuesta es ella. La paciencia es una virtud. Ahora mira, mira, este es perfecto. Ah, chévere. Ahora mira cómo se reía el leoncito, mira. Me estuve divirtiendo. Ah, tranquilo, león. Bien, hasta ahí, amigos, esta super diapositiva. En tu librito nos han puesto varios, ¿bien? Nos han propuesto varios ejercicios, pero básicamente son teóricos. Bien, entonces yo creo que usted va a tener a bien es lo que hemos hecho ahorita, ¿no? La paremia, definición de paremología, contexto metafórico, característica de ella. A buen entendedor, pocas palabras, el que usé al final, ¿no es cierto? Las personas inteligentes precisan de menos explicación. ¿Sí? Y así están los ejemplos que nos proponen ahí. A palabras necias, oídos sordos, este refrán obviamente es una recomendación que hacen, pues, ¿no? Cuando las personas, obviamente, maltratan o insultan, simplemente hay que obviarlas, ¿no? No, no tiene sentido, pues, quedarse a escuchar palabras que no tienen tanto sentido, que no motivan. Es una recomendación de ese refrán. Y así hay varios refranes con su significado ya ahí, ¿sí? Lo cual ayuda bastante, ¿no? ¿Qué implica o qué quiere decir, ¿no? Al pan, pan, al vino, vino, ¿no? A cada persona a que harle lo que le corresponde, ¿no? Al pan, pan, al vino, vino, que se debe dar a la persona lo que le corresponde. ¿Bien? Hasta ahí, amigos. Un placer haberlos acompañado. Bien, cualquier cosita, si hubiera alguna pregunta, encantado. Bien, ¿qué tal? Chévere o no los refranes, lo máximo, sino a mí me gustaron, ¿no? No sé tú, pero yo, Tom, bien, lo máximo, ¿no? Bien, chicas, varones, un gustazo, cuídense bastante. Oiga, tranquilo, este fin de semana es la semana de la amistad, bien, sigan protegiéndose, bien, sigan protegiéndose, No, profesor, protéjanse lo cuídese. más que puedan, protéjanse lo más que puedan, protejan a su familia y bueno, pues no salgan. Y si vas a salir o no regrese mejor a tu casa, en todo caso desinfectate fuera de ella, ¿no? Ten cuidado, bien, cuídense bastante, un gusto.